Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegro mucho. Siempre nos alegra saber que están bien. Nosotros por aquí también, ¿eh? También. Soledad está tremenda y va y viene y escribe y chicos aquí y cuidado que ya es hora de esto y cuidado que la directora, yo le cuento en confianza, la directora Laura Rodríguez también. Chicos, han hecho esto, han hecho lo otro en su papel de directora, como tiene que ser. Juan Rodríguez, el director de cámara también. Que el sonido, que las luces, que no te pongas así, que si... las y el problema es que todos me mandan a mí. ¿Qué cosa sería? Debe ser porque tengo cara de chico obediente. Y esto de obediente está muy relacionado con la visita que tenemos hoy, que aparte es una visita de lujo. Y digo obediente porque cuando uno es obediente es que respeta las leyes, respeta lo que le dicen. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a un diputado constituyente. Estoy hablando de don Joaquín Galán Ruiz. Don Joaquín, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Pues de momento bien, de momento bien. Sinceramente, ¿tengo cara de chico obediente o no? ¿El qué? ¿Tengo cara de chico obediente? Hombre, no creo que sea muy obediente. No. Bien, bien. No. Gracias, Joaquín, muy amable. Hay que ser siempre un poco rebelde, si no, no funciona nada. Ahí vamos, ese. Pero es que yo tengo, por lo que me han comentado, tengo delante a un diputado constituyente que nació siendo un chico rebelde. Siempre he tenido un poco luchador, siempre luchador. Ajá. Y cuando luchas siempre tienes que demostrar que eres fuerte porque si no te pisan. Y cuando eres fuerte y luchas, pues creas siempre ciertos enemigos, ciertos adversarios. En política yo siempre hablo de adversarios, nunca de enemigos. Bien, bien. Porque pensar distinto no quiere decir ser adversarios. No, pensar distinto no quiere decir nada. En el mismo partido muchos pensamos de distinta forma en enfoques determinados y por eso no pasa nada. Claro. ¿Dónde nació usted, don Joaquín? Yo nací en la Vega Baja, nací en Almoradí. Bien. En un pueblo que se llamó Amariol. Fue fundado por el rey Brigo, un celta que estaba por Galicia, en el 1186 a.C., o sea que venimos de muy dentro de la historia española. Usted sabe que yo tengo la oportunidad de hablar con gente como usted, que me habla de allá del 1100, es que yo tengo una historia mucho más cortita por mi lugar de nacimiento. A mí una de las primeras cosas que me sorprendió fue cuando vine de Argentina y me encontré con que la fiesta de la Semana Santa en Alicante tenía más de 400 años. Y el descubrimiento de América terminaba de cumplir los 500 años. Entonces dije yo, pero es que no me entra tanta historia, ¿no? Sí. Mi historia es de 500 años y acá una Semana Santa, hermoso lo que hacen, tiene 400 años. La historia como que es distinta, aunque estamos muy relacionados. Y su historia, don Joaquín, por lo que yo he podido leer, es la de un chico que tenía sueños. Nació en Almoradí y comenzó a trabajar con su padre, ¿o no? Comencé a trabajar cuando tenía 17 años. Yo empecé en la escuela pública, en la escuela de don Manuel Pineda, y después ya cuando llegué a los 10 años, en Almoradí crean el Liceo Politécnico con un ilustre catedrático, don Antonio Sequeros, de Orihuela, y ahí gracias a don Antonio Sequeros y al liceo, pues mucha gente de la Vega Baja pudimos estudiar sin tener que desplazarnos a ningún sitio. Cuando ya empecé en Madrid a los 17 años, ya entonces le prestaba a mi padre una ayuda, fundamentalmente en el extranjero. Yo soy europeísta convencido, vamos. Bien. Desde los 17 años, yo en marzo cerraba la frontera. Mi padre era exportador de fruta y hortalizas. En los años 53, 54 posiblemente fuera el más importante de España, porque en alcachofas. Porque el centro de Almoradí, la Vega Baja, hay una alcachofa especial que tiene una calidad extraordinaria y estaba muy apreciada en Francia. Nosotros la exportación era Perpiñán, que era el centro. El 31, al final de marzo cerraba la frontera, el 30 de marzo,
y yo tenía que irme porque mandamos 8 y 10 camiones cargados de alcachofas y yo iba a controlar las ventas ya desde muy joven. De ahí pasaba a Ginebra, que también mandábamos a Ginebra, y en verano pues iba a Londres con la granada y con el melón. Y bueno, y he tenido muchos amigos en Europa y he vivido con exiliados, una amistad grande de la guerra y bueno, me siento, creo que Europa para España es vital, vital. Aparte que fueron varios demócratas cristianos los que dieron lugar a esa Europa unida. Yo no lo hemos hablado, pero vamos, yo procedo de la ideología democristiana. Sí. Empecé en un partido demócrata cristiano, que fue la UDE, que presidía Alfonso Osorio, y después de una serie de cosas, pues ya pasamos a otro partido, nos fusionamos con un partido demócrata cristiano también, de Óscar Alzaga, Íñigo Cabero, Fernández Miranda, y creamos el Partido Demócrata Popular. Aquí yo era el presidente del partido y bueno, ya en las primeras elecciones ya formé parte en las primeras elecciones. Y en las primeras elecciones democráticas que celebramos este año, hemos celebrado en junio 40 años de las primeras elecciones democráticas en España, después de una dictadura. Hombre, ya una dictadura en principio, ya era un régimen autoritario al final, porque el gobierno no eran ni falangistas ni nacionalistas, eran tecnócratas, y de ahí que cuando llega la democracia pues nos encontramos una España relativamente bien amueblada. Bien. No fue una cosa que hubo, o sea, partimos de ahí con un problema grave que en los pactos de la Moncloa, afortunadamente todos de acuerdo, pues conseguimos sacar este país y ponerlo a la cabeza de Europa, vamos. ¿Por qué el derecho? ¿Siempre le gustó el derecho? Bueno, la verdad que yo estudié Derecho porque mi padre creía que la empresa suya tenía que tener un jurista, una persona universitaria, preparada, porque él tenía muchos proyectos para esto. Y la mala suerte que tuvimos es que, estando ya terminada la carrera en Barcelona, empecé a trabajar porque me venía más cerca a Perpiñán, estuve en un despacho de abogado y me encontré con 2 casos importantes que los tuve que preparar yo y los viví y los ganamos. Y ahí me entró un amor increíble por el derecho y sobre todo por el derecho penal. O sea, es más humano, es más la persona, el cliente, estás viendo sus miserias y sus dolores y su angustia, y sacarlo de ahí, sacarlo de esa situación, pues es para un abogado es muy, iba a decir, bueno, una gran alegría, una gran alegría. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora con la mujer esta que por desgracia, en una situación que conoce todo el mundo, que quemó al violador de su hija. No es exactamente así, pero bueno, esta familia ya ahora, el poder haber salido después de 20 años de sufrimiento, estar ya más tranquila en la calle, te llena de satisfacción. Son pequeños Perdón, disfrutos. ¿usted la defendió? Yo defendía a la niña violada y a ella, y a la madre, a las dos. Sí. Eso. ¿Qué le dejó como ser humano ese caso? ¿Cómo? ¿Qué le dejó como ser humano? No, a mí. Yo creo que el ser humano no tiene que dejar nada, no deja nada. O sea, es una vivencia, vas viviendo día a día, intentando mejorar en todo, perfeccionar tus conocimientos, leer, estudiar, meditar. Es muy importante pensar. Eduardo Frei decía que en todo había que saber estar solo. Y si sabes estar solo, pues estudias, piensas. Hay momentos que son muy difíciles en la vida y sobre todo cuando tienes casos muy complicados, los abogados los pasamos muy mal. La gente se cree que todo es tan sencillo. O sea, cuando te cuentan un caso en un jurídico, un tema cualquiera penal, el problema ya lo tienes tú, no lo tiene el cliente. El cliente se cree que tú, pues bueno, que lo estudiarás. No, lo vives, lo sueñas, afectas a la familia hasta que enderezas un poco el tema y ves un poco de salida. Pero es difícil, la vida del abogado penalista es muy difícil. ¿Aprendió a aislarse? ¿Aprendí? A aislarse de ese tema.
Separar Bueno, el abogado del ser humano. Eso es difícil, lo aconsejamos. Yo hemos pasado muchos pasantes de éxito por mi despacho y lo aconsejamos, que no le haga mella una sentencia en contra, porque las sentencias no sabes nunca. El juzgador oye las dos partes, saca sus conclusiones, a veces acertadas y otras veces no, pero lo que sí que es cuando tú estás convencido de que lo que estás defendiendo es la verdad, pues cuesta mucho superar ese tema, tienes que tardar, porque los éxitos no te sirven de nada si tienes una sentencia en contra. Lo que te importa es en ese momento la sentencia en contra, que eso es lo que no se aprecia a los clientes. Es decir, tú llevas en un despacho, nosotros por ejemplo somos 6 o 7 abogados en el despacho, entre Benissa y Guardamar y Alicante, y en esos momentos pues cada uno tienes que explicarles, porque no todo en un despacho son alegría, también tienes problemas y muy difíciles y tienes que ir a un recurso y tal. Y los magistrados hoy le faltan medios, por desgracia, faltan medios, y a veces tienen que estudiar en muy poco tiempo asuntos que necesitarían a lo mejor más tiempo. Y eso también a veces nos afecta a los abogados y a los clientes, claro. Pero bueno. En este mundo, en esta sociedad que nos toca vivir, hay muchos jueces, digo, porque se da el caso, que usted me comentaba, de la madre que salió a defender a su hija después de una violación. Hay un juzgado que son los medios de comunicación. Y la gente juzga antes de que el juez juzgue. ¿Cómo se lucha contra eso? Bueno, ese es otro problema. Yo he estado siempre en contra del abuso que se ha hecho del ejercicio de la acción popular. Aquí en España, que es casi el único país de Europa que lo tiene, es un derecho que tiene cualquier persona de personarse en un asunto contra quien quiera, que afecte por ejemplo, a temas públicos y tal. Aquí la acción popular ha hecho mucho daño porque se ha mantenido contra personas inocentes durante años, y los medios de comunicación, pues creídos en la verdad o en lo que dice esa acción popular, han mantenido unas acusaciones contra muchas personas mucho tiempo, que les ha afectado personalmente, familiarmente y políticamente. Y eso a veces debiera de combatirse, posiblemente pidiendo fianzas mayores a los acusadores del ejercicio de la acción penal, o los jueces siendo más meticulosos con este tipo de ejercicio de estas acciones. Porque aquí lo estamos viendo pues con los alcaldes que han habido aquí, Núñez Alperi, Sonia Castedo y su entorno de personas han sido acusados ejercitando la acción penal popular y después al final el caso de Núñez Alperi se sobreseyó libremente después de 5 años. Estamos hablando del caso Mercalicante. Sí, el caso de Mercalicante, que yo lo defendía a él, a Núñez Alperi, a Juan Zaragoza y José María. Y también en el caso de Rabasa, yo defendía a Isabel Campos después de 2 años o 3 años de sufrimiento. Al final el juzgado y la audiencia han sobreseído este asunto. Pero ¿quién le quita ahora a estas familias el dolor? ¿Quién les devuelve la honra? Todo. Es muy difícil, porque no todo el mundo lee ya después las absoluciones o los sobreseimientos, sino que se queda que hubo una acusación y cuando alguien acusa o tal, o que el río suena, algo lleva, agua lleva. Sí. Y todo esto yo creo que ese es un problema que los jueces debieran de tener más poder. Yo siempre he pensado que el Poder Judicial debiera ser mucho más independiente y tener una gran fuerza, porque es lo que realmente le soporta el Estado democrático. Si tenemos un Poder Judicial fuerte, que no esté en los vaivenes de las ideologías, que pueda ser independiente de esos vaivenes,
un país sería verdaderamente democrático, al 100%. Porque se dice, bueno, somos demócratas, cuando llega el momento resulta que no hay demócratas, que lo que van es cada uno a arrimar el agua a su sardina, sin pensar que lo que están haciendo puede perjudicar a más gente. Pero en fin, eso es otro tema. A mí me interesa mucho dialogar con usted, porque yo siempre hablo de la realidad que estamos viviendo. Cuando hablo con mi hijo, yo siempre le digo, hijo, yo soy de la época del Olivetti y ahora me toca vivir la época del smartphone. Es que el cambio es muy grande, es muy grande. Y parece que hay una palabrita mágica que nos exime de toda responsabilidad. Si yo le digo a una persona corrupta, asesina, ladrón, si antes de decirle todo eso le pongo la palabra presuntamente, parece que ya no tengo ninguna responsabilidad. ¿Es así? Sí, normalmente es así, pero eso es también igual, es lo que hablábamos antes, lo que queríamos terminar, es que empiezas a acusar así, abren un procedimiento y esa pena de la televisión, en un principio era la pena de banquillo, a veces siendo inocente te tienes que sentar en un juicio que después te van a absolver, pero esa pena de banquillo, el haberte sentado, esa ya no te la quita nadie. Sí. O sea, estás afectado personalmente, familiarmente, y si representas a un partido, también le afecta al partido. Esa, ahora llaman, antes se llamaba la pena de banquillo, y ahora se llama pues de los medios y de los... ¿Qué es eso? Es decir, una persona poniendo delante lo de presunto, parece que ya puede decirle a un entrevistado lo que quiera. Eso nos parece por ahí, de ahí es lo que digo, que los jueces hace falta eso, ese poder más, que tengan más capacidad decisoria en estos temas y puedan entrar hasta en esos detalles, porque afectan, la honra es muy importante. Seguro. O sea, es lo más importante que tiene el hombre, ¿no? O sea, el honor y la honra, sin eso una persona no es casi nada, ¿no? Y eso hay que defenderlo a marcha martillo. Y si nos faltaba algo, aparecen las redes sociales. Bueno, eso además es otra cosa que también, tú puedes estar ahora en cualquier declaración, en cualquier cosa, pues 50 muchachos con un seudónimos y todo, diciendo lo que quieran decir de esta persona. Eso también. Por eso creo yo también que hace falta una educación cívica que se ha dejado aparte. ¿Sí? No sé por qué. O sea, han empezado a primar unos valores, hay mucha relatividad ahora, o sea, casi todo vale, y lo que hace falta precisamente, yo creo que en los colegios y en todo, pues respetar, educar a los niños para respetar a las mujeres, que es fundamental, que lo estamos viendo en la campaña ahora contra la violencia de género. O sea, hay que empezar desde el principio, que todos somos iguales, que todos nos necesitamos, que hay que ayudar al que esté desamparado, y eso es, no decirle vas a triunfar, tienes que ser no sé qué, eso también un poco, pero no como meta, decirle eso todos como meta al niño, sino que estudie, que colabore, que esté con los niños, que comparta, que juegue. Afortunadamente ahora los niños, como todos hacen en los colegios, deporte, tienen equipos, tienen tal, son más solidarios que en la época nuestra a lo mejor. Yo creo que la sociedad funciona bien, va bien, y este país también va muy bien, España va muy bien. ¿Estamos educando bien a nuestros hijos? ¿Cómo? ¿Estamos educando bien a nuestros hijos? Pues ese es el problema fundamental. Nosotros, mi familia, llevamos mucho cuidado con eso también. No nos gusta que hayan enfrentamientos entre los hijos, e intentamos que cada uno defienda sus ideas o sus planteamientos, pero sin llegar a decir mi verdad es absoluta, es la que yo tengo, ¿no? Por aquello de mi verdad, tu verdad. Y entonces lo que intentamos sobre todo igual, que no mantengan, o sea, las ideas, las creencias, pues hay que mantenerlas, si las tienes, con fuerza, con fe, pero no puedes hacer de las ideas una lucha existencial. Es decir, yo la defiendo y te mato sin menester por defenderla. Eso no es posible. La lucha existencial en la convivencia no debe ser. Hay que respetar al adversario. Yo eso lo he llevado muy a rajatabla.
yo tengo una buena relación con personas del Partido Socialista o el Partido Comunista, tenía mucha relación y hemos colaborado en muchas cosas, como la tuve en un principio con Alianza Popular, cuando éramos de la UCD. No, nunca evité mucho la lucha asistencial, es decir, todo cabe, puedes discutirlo y todo cabe en una mesa de diálogo, que es lo que nos falta a veces, más diálogo, más hablar y más escuchar. Porque no escuchamos. Y escuchar, evidentemente. Usted tiene 2 hijos. Tengo 2 hijos, sí. ¿De Un hijo que es médico y radiólogo y una hija ¿De qué edad? Que es abogado. Pues tendrá 54 años o por ahí. Es que los chicos crecen. Los hijos crecen. Los chicos crecen. ¿Y su hija? Y mi hija es abogado, que gracias a ella pues puedo mantenerme yo en mi despacho trabajando. Si mi hija se me fuera del despacho, yo ya estaría ya súper jubilado. Ya es la mano derecha la hija. Mi mano derecha y la izquierda. La derecha, tiene una capacidad de trabajo tremenda. Y tiene nietos también. ¿Qué? Nietos también. Nietos también. Tengo un nieto carismático, porque que es mi nieto Joaquín Galán Parrado, que su abuela ha sido teniente alcalde del PSOE y ha sido diputada en Valencia por el Partido Socialista, y yo estaba en la UCD, o sea, él tiene esa rama mitad socialista, mitad democristiana. Ya veremos a ver al final cómo sale. ¿Cuál es la que prevalece? Los demás no trabajan, estudian y tal. Pero este muchacho sí, este muchacho es un poco líder carismático. Donde está, tiene que ser él el centro de todo. Eso que decía Ortega y Gasset, que en una reunión siempre hay alguien que dice cosas más reverberantes de sentido, que te mantiene la atención. Sí. Este es así. Este es de los que dicen cosas reverberantes de sentido y la gente lo oye. Y el pequeño, que es el Benjamín, el Guille, el último que ha venido, pues bueno, es el orgullo de todos y la ilusión de todos. Los demás funcionan bien. Tengo Joaquín, está en Madrid, Sofía, que son los de mi hijo, los 2, está en Tarragona, en la Universidad de Tarragona, y María, la hija de mi hija, está estudiando Derecho aquí en Alicante. Y los demás están todavía estudiando. ¿Ve en sus hijos, e inclusive ahora en sus nietos, cosas de Joaquín Galán Ruiz? Pues hombre, en 2 ocasiones los 2 nietos en el colegio, en el tema tuvieron algunos temas de la Constitución o incluso del 23F, y como yo estuve en la legislatura de la Constitución y estuve también cuando llegó Tejero al Congreso, pues sí me han preguntado cosas y han hecho. Pero en principio no, ellos te aprecian como abuelo y punto, y no miran más allá. No hemos querido tampoco que se sintieran así muy orgullosos por tener un abuelo que ha estado en estos sitios y tal. No, queremos que nos vean como personas normales. Pero en alguna actitud de los chicos, usted dice, es que yo era así cuando tenía la edad de él. Algunos sí se parece un poco, sí que son rebeldes un poco. Y los demás son estudiosos y están metidos en sus cosas, pero rebeldes más el Joaquín Galán. Los demás son más tranquilos. ¿Hay que cambiar la Constitución? Yo sigo pensando que no hace falta cambiar la Constitución. ¿Y por qué se insisten tanto? Pues el problema está ahí, porque la Constitución prácticamente, como todo el mundo sabe, fue un consenso, fue un contrato. Y en derecho se dice que el pacta sunt servanda, que los contratos se hacen para cumplirlos. Es un principio normal. Y este fue un contrato de gran envergadura en un momento para poder salir del ambiente de la dictadura. Habían enfrentamientos y todo. Y fue algo. Yo he contado el primer día, lo he escrito, el primer día del Congreso, donde empieza. Está el Congreso ya lleno, el hemiciclo estaba lleno, estaban ya los 7 magníficos, que eran los que fueron ministros con Franco, estaba el Partido Socialista, estábamos nosotros, los de la UCD,
yo estaba fuera, no estaba dentro todavía. Otro muchacho y yo estábamos fuera. Estaba ya prácticamente toda la cámara. Y de pronto vemos entrar por el pasillo que viene desde la calle para entrar en el hemiciclo, a la pasionaria. La tengo como fijada, andando tranquilamente, un gesto normal, no sonriente, pero sí agradable, acompañada de nuestra diputada del Partido Comunista de Alicante, que era Pilar Bravo, y yo pensábamos desde fuera, dentro está todo lo que representaron el régimen anterior, y está también Carrillo, estaba todos, también los de su partido, y ella va como a decir: vengo también a cerrar para siempre los enfrentamientos entre españoles, porque era la que venía última. Y yo, para mí, eso fue fue impresionante. Cuando oigo ahora a algún comunista que quiere romper, o alguno de estos que quiere romper la Constitución, tendrían que pensar más en esta mujer que sufrió lo suyo, que luchó por sus ideas, que haría cosas buenas y malas, como es normal, pero ese entrar a la Constitución como última diputada, cuando tiene ahí el Partido Comunista, estaba Felipe González, todo su equipo, Guerra, todo, y llega ella ahí entrando al hemiciclo, que después además incluso por edad tuvo una presidencia, una vicepresidencia. Eso para mí era ya decir: hemos acabado con todo, empieza una España nueva, ilusionante, porque fue muy ilusionante el momento aquel, y lo que pasa es que efectivamente es verdad, ahí los que estábamos ahí, todos teníamos nuestra profesión, que la dejamos un poco al peiro, para dedicarnos a esta labor de la que nos sentimos muy orgullosos. ¿Qué ocurrió en la Constitución? Pues que al final el problema de España siempre ha sido pues las guerras carlistas y todo. Hemos luchado mucho por los pretendientes a los tronos. Ese es un tema desde la historia de cuando nace ya España. Y lo que ocurre entonces es que con esta situación íbamos a acabar ya, pensábamos que íbamos a acabar con todo esto y empezar una España nueva. Y efectivamente, ahora el año que viene harán 40 años de la Constitución. Y ha sido unos años de progreso, de tolerancia, de libertades. Es que es verdad. Pero, ¿qué pasó? Teníamos ese problema de las autonomías, más de las autonomías, de los nacionalismos que venían arrastrándose de tiempo, que ha sido la lacra de este país, han sido siempre luchas tontas. Y de momento pues se inventan lo de las autonomías. Y lo de las autonomías estaba bien, lo que pasa es que no se podía desarrollar. Y se hicieron unos mínimos. Igual que con el artículo que se está aplicando ahora, está dentro del título octavo, en Cataluña. ¿Y qué ocurre? El 155. Sí, el 155 es está dentro del título octavo, donde se habla de las autonomías. Bien, bien. Pero ¿qué ocurrió entonces? La voluntad fue extraordinaria, el crear esto. Ellos lo aceptaron, o sea, el Partido Comunista, el Partido Comunista, con Soletura, que era portavoz, aceptó el título octavo tal como estaba. Lo aceptó yo, Soletura, también todos los que estuvieron ahí. Solo el Partido Nacionalista Vasco ponía reservas, pero tampoco se abstuvo, no, tampoco tuvimos más problemas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que cuando termina de gobernar la UCD, porque gana Felipe González del Partido Socialista, barre totalmente de punta a punta, tiene mayoría absoluta, no hay problema, pero el problema surge en la segunda legislatura de él, donde necesita ya apoyos exteriores para poder gobernar, lo que llamamos la gobernabilidad. Entonces es ya cuando tiene que negociar con el PNV y con la CiU, Convergencia y Unión, para poder gobernar. Y va empezándose a dejar jirones del Estado centralista a favor de estas comunidades. Claro, eso le pasa después también a Aznar. Cuando llega Aznar al poder le faltan diputados para poder gobernar y vuelve otra vez el problema de la gobernabilidad. Hay que gobernar, hay que dirigir el país y de pronto también, de nuevo también, las comunidades vascas y catalanas pues quieren hacer tajada y hacen tajada de esa necesidad. Perdón, que tiene el gobierno. Quieren y hacen tajada. Quieren y la hacen. Bien.
y así hemos llegado a la situación donde estamos ahora. Posiblemente se dice que Rajoy pudo haber intervenido antes. Yo creo que Rajoy, estoy convencido que la suerte de este país es tener en estos momentos a un Rajoy, que es un hombre sensato, es un intelectual, es un hombre analiza mucho los temas. A veces se piensa que había que haber ido más rápido, pero ahora la razón se le ha dado a él. Las empresas han empezado a ir. Europa ha dicho que es España es lo que importa y no las autonomías. No han tenido ningún apoyo los secesionistas estos. Y bueno, y el país está funcionando. Ahora vamos a ver qué pasa con estas elecciones. Pero de todas formas, pase lo que pase, la Constitución está clara, que lo que dice que los que deciden somos el pueblo soberano y no una autonomía pequeña, sea lo que resulte. Si fuera mayoría los independentistas y quisieran volver a hacer lo mismo, de nuevo la Constitución se tendría que defender con los mismos mecanismos, porque realmente es una Constitución muy elaborada y con la ventaja que tiene que la Constitución incluso tiene la forma acepta la modificación de ella. Y exige unas mayorías que hay que cumplir. Cuando existan esas mayorías te puedes plantear el tema de si modificamos o no. Pero yo creo que no puedes tocar, que es una monarquía parlamentaria, la bandera, el himno, la soberanía popular, el poder judicial, las Cortes. Se quiere discutir que el Senado podría mejorarse, hacer una Cámara Territorial, pero es una Cámara Territorial, la gente allí dice lo que quiere y lo que hace. Y ahora se ha visto que el Senado en un momento determinado ha servido, porque le ha dado la posibilidad al presidente de gobierno para poder aplicar un artículo con esa mayoría. Por lo tanto, si se quiere tocar algo, pues será el título octavo, pero no haría falta tocar la Constitución, solamente los estatutos, es desmontar los estatutos de común acuerdo todos y devolver parte de las autonomías de las cosas que se han llevado. Por ejemplo, es evidente que hay un error en que la educación no sea nacional, la educación debe ser nacional y buscar ponerlas a la altura de Europa, no una educación por autonomía, eso es un error. Y la sanidad, bueno, la sanidad también debería ser global, porque lo que hay que buscar es que los españoles seamos iguales, nazcamos donde sea. El que es el extremeño tiene que ser igual que el catalán y el de Valencia igual que el vasco. No tiene por qué haber una diferencia, el ser español, el ser español. Yo soy español convencido, no nacionalista español, soy convencido. Y soy convencido por una razón muy sencilla, porque los reyes católicos vienen a Orihuela, 1480 y tantos, vienen a Orihuela a pedir ayuda. Se celebran las Cortes Valencianas en Orihuela y vienen a pedir la ayuda de hombres y dinero para conquistar Granada, que es el último bastión que quedaba para la unificación de los reinos. Y nosotros, y todos los pueblos también, algunos pueblos de la Vega Baja, un escritor Montesinos, nos da los 43 personas que Almoradí manda a Granada para conquistar Granada, al mando del capitán francés Dior de Eslava. Es decir, que la Vega Baja interviene en la conquista de Granada como españoles. Hay posiblemente, hombre, no digo que el castillo, que la bandera la pusiera uno de Almoradí, no quiero decir tanto, pero lo que es evidente es que con los compañeros que fueron de la Vega Baja, pues posiblemente hicimos algo extraordinario, como fue esa España en la que nunca se ponía el sol más tarde. Y yo tengo mucho cariño a tu tierra, Argentina, porque tuve un gran amigo con un gran director de orquesta, fue don Carlos Paita, que fue una enorme... Y bueno, y yo soy español convencido, europeísta convencido, y por eso también, aunque no he tenido actividad política, porque cuando terminé ya las Cortes, yo tuve 3 legislaturas, la Constituyente, la de Tejero, que fue la primera, y después ya vine a las Cortes Valencianas porque el despacho tenía que estar.
y tenía también algún negocio que si no estaba pues era complicado. Pero realmente ya una vez que terminé creía que ya no había que estar, había que dedicarse a ayudar, sí, pues que me ayudaron a mí, yo también ayudar en mis ideas y todo. Y después hay una fusión cuando nosotros estamos es que es muy largo todo, hacerlo en unos minutos un poco, todo puede parecer. O sea, la UCD llega un momento en las segundas elecciones que ya se deshilacha. Adolfo Suárez se va del partido, Paco Fernández Ordóñez crea otro partido, y entonces algún grupo de nosotros también, los demócratas cristianos, creemos que ya ha terminado para lo que vinimos a la política, que fue una transición pacífica y una constitución que fue el colofón de esa transición. Y ya creíamos que había que dejar hacer a los demás, porque la misma constitución está estableciendo la posibilidad de desarrollo con leyes orgánicas. O sea que la Constitución es que además es eso, lo prevé todo. O sea, dice, este es el marco donde nos tenemos que mover. Y con ese marco ha habido una alternancia de poder perfecta. Ha gobernado la UCD, el PSOE, el PP, el PSOE, el PP, es decir, y este país ha funcionado. O sea, es que ahora cuando salgan estos nuevos que dicen, el régimen del 78, oiga, si esto ha funcionado, ¿a qué régimen nos quiere usted traer aquí? Está claro que esto ha funcionado durante 40 años, o van a ser 40 años. Ahora, yo le pregunto, don Joaquín, han pasado 40 años, sí. Habrá que hacer algunos ajustes. Bueno, los ajustes en la Constitución, normalmente todas las constituciones tienen alguna modificación, pero aquí se habló de modificaciones puntuales y se han hecho ya algunas, se han hecho ya algunas que afectaban a Europa, claro, se han hecho de común acuerdo con el PP y el PSOE, o sea, se han hecho y se podrán hacer algunas más. Pero lo que no puede es entrar a romper algo que ha funcionado. Tenemos un título segundo, que son los derechos, y que eso es una maravilla, la defensa de la persona, la defensa de tu intimidad, el no poder grabarte tus conversaciones. Es muy avanzada. El artículo 45, que habla del medio ambiente, es una constitución envidiada por toda Europa, no por todo el mundo. Pero ahora, ¿qué pasa que funciona mal? Pues que funciona mal las autonomías porque gobernando, andando, Machado decía, se hace camino al andar, hay que desandar un poco de ese camino, porque hemos hecho un camino al andar, pero ahora hemos llegado a un sitio donde vemos que nos hemos dejado muchos jirones de nuestra nacionalidad, y habría que recogerlos. ¿Pero funciona mal la Constitución o nosotros le estamos faltando el respeto? La Constitución era perfecta. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, es que cada tiempo es distinto. No es lo mismo el socialismo de Felipe González que había, el de ahora, ni mucho menos, que va. A nosotros nos encantaba oír a Felipe González, a muchos de nosotros, y veíamos que lo hacía, era un buen estadista, como le pasó a Fraga. Yo en un principio, Fraga nos parecía, todos le han reconocido que es un buen estadista, pero sin embargo, pues nosotros estábamos en la UCD porque creíamos que era un partido que podía ser también nosotros luchábamos porque fuera demócrata cristiano. Y ahora el Partido Popular es un partido demócrata cristiano con muchas connotaciones liberales y todo, pero es demócrata cristiano porque en su refundación nosotros, el PDP, que éramos demócratas cristianos, le aportamos toda la ideología, la internacional y el grupo parlamentario europeo donde estábamos nosotros, y hoy el Partido Popular es un partido muy fuerte en Europa, porque la Merkel y compañía, todos en el grupo parlamentario es el grupo más importante. Y cuando se habla de que Rajoy hace o no hace, Rajoy está representando un poco a ese centro derecha, democristiano, humanista, también liberal, evidentemente, que está en Europa como fuerza mayoritaria. Es que hemos sufrido todos
la corrupción de algunos desleales compañeros, eso es verdad, la hemos sufrido, todos los partidos la están sufriendo porque esto es muy humano, pero realmente el fuerte del partido sigue funcionando, es como cada vez hay más gente, cada vez somos más. Y bueno, y de momento este país, creo que todos podemos decir que estamos contentos, que claro que no todo funciona bien, hay gente que en familias hay un cierto paro que hay que quitar, que hay que evitar, o sea, hay que buscar siempre el máximo nivel de ocupación y eso debe ser fundamental para un Estado. Y no puede haber ninguna familia sin nadie que no trabaje, o sea, el Estado tiene que apoyar a esas familias que no tienen ningún miembro sin trabajar, no para subvencionarlo, sino para buscarle que trabaje, porque la dignidad de la persona es el trabajo, y eso es verdad, y es lo que tenemos que hacer, Pero yo sigo pensando que el PP es un partido fuerte, debe ser la columna vertebral de esta España que está pasando ahora por unos momentos difíciles, y bueno, y vamos a ver que somos optimistas, vamos, yo soy optimista por naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Se me está acabando el café, don Joaquín, pero quiero hacerle, si usted me permite, un par de preguntas más. Se van a hacer elecciones el 21 de diciembre en Cataluña. Veremos cuáles son los resultados. A partir de allí veremos cómo se manejan de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución. Pero hay algo que no tiene nada que ver con las leyes, y vuelvo al factor humano. Se han abierto heridas en Cataluña, familias enfrentadas, vecinos enfrentados, amigos que se han dejado de hablar. ¿Se puede cicatrizar eso? Hombre, sí, cicatrizaron luchas fratricidas en España con la guerra incivil que sufrimos durante estos años del 36 al 39. Si se pudieron con la Constitución curar y salvar esas heridas, pues pienso que estos que han sido solamente enfrentamientos verbales es más fácil. Se ha creado un proyecto irreal, un proyecto basado en nada, y lo hacen y lo sale desde un órgano del Estado, como es unas Cortes, un Consell, una Generalitat. Eso no tiene sentido. Yo la verdad creo que los grandes culpables son ellos. Ahí se habla, bueno, hay que negociar, hay que negociar, hay que hablar. Se habló ya en el 78, se hizo una Constitución. Ahí están si se leyeran la explicación de voto que hubo cuando se aprobó la Constitución, verían, habría que leer lo que dijo Pujol, lo que dijo Felipe González, lo que dijo Carrillo, para darnos cuenta que aquello fue una obra, una orfebrería pura, eso fue algo creado, yo siempre lo he dicho, con hilos de acero, cosido con hilos de acero, y que unos cuantos iluminados que creen que su Cataluña puede ser un Estado independiente, aparte de que no dice la Constitución y tiene a la mitad del pueblo en contra de esos iluminados, de abrir esa espita, de tolerar esa espita, incluso permitir que ese tema se pueda volver a discutir en una mesa entre 4 o 5, es un error, porque igual pasará en Valencia, Murcia, Galicia, Extremadura. Esa España nuestra ya la hemos sufrido con Al-Ándalus, con aquella distribución de estaditos pequeños, y se hundió. La unión hace la fuerza. España será fuerte si se mantiene unida como una nación fuerte. Y Cataluña además es no sé, la joya de la corona, se le ha dado todo. Y por lo tanto Cataluña debe decir que queremos seguir siendo españoles y apoyar a que España llegue a tener un lugar en Europa y en el mundo que es importante. La hispanidad ha sido una obra muy importante. Yo no soy muy amigo cuando se habla de Latinoamérica, no me acaba de gustar, me sigue gustando Hispanoamérica. Me lo decía un diputado mexicano, y decía, no sé por qué España ha renunciado a algo tan importante como era la hispanidad,
porque Latinoamérica, pues sí, Rumanía, Europa, América se llenó de europeos, se creó por europeos, pero realmente la hispanidad es algo más, es un poco más. Pero mira, así es las cosas, se ha aceptado lo de Latinoamérica y este hombre, muchacho, me decía eso, ustedes son los que han consentido que se llame, que renunciara al término de hispanidad, que era muy bonito y nos encontrábamos todos así, que venía ya de los romanos, que fue aceptado por la Hispania de los romanos, pero en fin, esto es así. Hombre, yo creo que los españoles debemos estar orgullosos de muchas cosas, se nos ha criticado cosas en América, pero ahí estáis a la cabeza también del mundo. Argentina es un país maravilloso y bueno, lo que pasa es que pues tiene la beta hispana, es el enfrentamiento y no lo podemos remediar, pero eso es la perfección. Eso lo decía Mao Zedong, que la diferencia de nivel es lo que hace prosperar, o sea, y él decía, cuando hay un río, la diferencia de nivel es lo que hace que el agua se sanee y vaya más rápida, o sea que a veces el enfrentamiento es bueno, ¿no? O sea que no hay que alarmarse por los cambios, en absoluto. Don Joaquín, ¿de qué se siente orgulloso en su vida? Pues fundamentalmente de mis hijos, mi orgullo es mis hijos, porque han sido estudiosos, han sido muy respetuosos, han mantenido la línea. Ya mi padre lo era. Mi padre, si hablas el Almoradí de Joaquín Galán, el exportador, te dirán que fue un hombre muy trabajador. Mi padre fue republicano en el último ayuntamiento de la República. O sea, era un hombre considerado de izquierda, pero era una izquierda muy dialogante, muy de hacer favores. En mi casa había un libro, el mayor, donde estaba mucha gente que se llevaba pues, o las patatas para plantar, que también las tenía él, las vendía él, o planta de alcachofas para plantar también, que debían, y cuando le decíamos, yo era como el abogado y el contable era procurador, decíamos, pero papá, tienes aquí mucho dinero que te deben. Decía, no te preocupes, esto es gente honesta, si no te pagan es porque no pueden en este momento, pero terminarán pagando. Era su meta, nunca llevó a nadie al juicio por una deuda. Y bueno, y era así, y hemos intentado parecernos a él, y mis hijos pues también, es una línea de respetar la amistad, respetar al que tiene necesidades, hay que ayudarle si podemos, y punto, y no más. Cuando pase mucho, pero mucho tiempo, y alguien encuentre a uno de sus nietos y le diga, oye, que yo conocí a tu abuelo, ¿tu abuelo fue? ¿Qué le gustaría que diga? Pues, yo creo que lo más importante que yo he hecho en mi vida ha sido participar en la transición. Yo era entonces aquí, como si dijéramos, el jefe del sector democristiano, creamos la UCD y lo más importante es que con la agrupación de abogados jóvenes, que tuve yo mucha participación en su creación, con la agrupación de abogados jóvenes conseguimos que 150 abogados de entonces, estamos hablando de esto cuando se crea, es en el 72 con Franco vivo, logramos hacer una serie de conferencias, intentar vender a la gente que no pasaba nada porque se implantara de nuevo el Estado de Derecho, por la democracia, por los partidos políticos. Por eso la transición, supongo que igual que lo hicimos nosotros aquí, lo hicieron en las demás provincias. Por eso cuando muere Franco nos encontramos con un país mentalizado que había que ir a un Estado de Derecho, implantar las libertades, implantar respetar, hacer ejercicio de tolerancia y sobre todo también el estar unidos sin enfrentamientos. Es que desde fuera no se ve muy bien, pero la transición fue modélica porque los que estábamos entonces con cierta responsabilidad sabíamos que nos necesitábamos los unos a los otros. Yo me he encontrado en Llíber, en esa época, un poco más tarde,
a Asunción Cruañes en una mesa a las 9:30 de la noche con 4 personas y yo estar en la mesa de al lado, entrar con otros 4 o 5 a hablar, a explicarles que no pasaba nada porque se implantara el Estado de Derecho, porque volvieran los partidos políticos, porque la gente tenía miedo. Y hicimos una labor importante para mí. Esa labor fue, si quiero que me recuerden por algo, sería por la gran labor que hicimos con la agrupación y con las reuniones del Partido Demócrata Popular en los pueblos de toda la provincia, intentando vender la reconciliación. Lo que vendíamos era eso. Se acabó ya el enfrentamiento y vamos a una España unida, una España donde los proyectos sean comunes, de que no le falte a nadie nada, de que no haya necesidades, de que nadie tenga que emigrar, que la gente pueda morir en el pueblo que ha nacido sin necesidad de tener que irse, y es por lo que hemos luchado. ¿Lo hemos conseguido del todo? Pues hombre, la última parte de los gobiernos pues han tenido, no sé, posiblemente demasiadas presiones para poder seguir esa bandera que estamos hablando. Pero yo creo que España está bien. Pienso que ahora va a superar lo de Cataluña con éxito. Lo que es verdad es que yo no creo que de la noche a la mañana se vayan a reconciliar las familias y todo. Pero que al final, si conseguimos reconciliarnos con muertos que habían habido de unas familias y de otras, y entonces pues esto es más sencillo, porque realmente Cataluña, los catalanes se tienen que haber dado cuenta que sin el resto de España en Europa no tienen nada que hacer, sin el resto de España no pueden vender sus productos, sin el resto de España les falta algo, les falta lo más importante, que es la gente que forman ese tejido de unidad, de afectos y de todo. El ser español es muy importante. Don Joaquín, muchas gracias por tu entrevista y todo. Muchísimas gracias. Y esperamos que seguir así mucho tiempo. Ojalá. Todavía este país, que yo creo que es importante lo que estamos haciendo. Gracias por la visita. Bueno. Doña Rosa, don Paco, don Joaquín Galán Ruiz. Cuando uno tiene la oportunidad de tomar un café con un hombre que sabe tanto, uno se tiene que quedar callado. Y creo que esto ya lo dije en varias ocasiones en este rinconcito de 12TV. Uno de mis profesores de periodismo me decía, la naturaleza es sabia, nos ha dado 2 orejas y una sola boca. Por lo tanto hay que escuchar el doble de lo que se habla. Y esta era una oportunidad para escuchar el doble, el triple y multiplíquelo por 10. Nos contó la historia, una historia que él no leyó, la vivió. Él fue protagonista. Habla de la Constitución. Él fue uno de los padres de la Constitución. Está bien la Constitución, sí, es un modelo para toda Europa. Está bien nuestra Constitución. Que hay que hacerle algunos ajustes, pues si algunos ajustes ya se le fueron haciendo. Que hay que acomodarla a los tiempos que vivimos, sí puede ser. Pero la Constitución es la esencia, la estructura, la columna vertebral. Es modélica. Y yo me quedé con muchas cosas, seguramente usted, doña Rosa, don Paco también. Pero yo me quedé con una de las preguntas finales cuando le digo, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? Y él me dio toda la explicación de lo que había hecho. Y cómo se había llevado, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de la transición. Yo sinceramente creo, después de escucharlo, que a don Joaquín Galán Ruiz, hoy, hombre muy respetado, tanto por la derecha como por la izquierda, cualquier color político, hay que recordarlo como un hombre rebelde, apasionado, pero pensante, dialogante, con los pies en la tierra. Eso lo llevó, entre otras cosas, a formar una familia unida. Se siente orgulloso de su hijo y nos dijo aquí, mi hija es mi mano derecha y mi mano izquierda. Se siente orgulloso de sus nietos. Me dio la sensación de que se ve reflejado en muchos actos de esos nietos. Es español.
es amante de Europa y es nuestro. Es un hombre con el cual da gusto, entre otras cosas, tomar un café con él. Gracias por estar ahí. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.